Buen día, mi nombre es Blanca García. El tema de hoy es la transgresión o quienes transgreden a los derechos humanos. Primero vamos a tomar en cuenta lo que es la definición de transgresión. Alude a infringir o desobedecer una norma o una pauta o bien una regla. La transgresión suele asociarse a una violación de las costumbres o tradiciones. La situación social y económica guatemalteca en la actualidad se sigue caracterizando por la pobreza, el racismo, la exclusión, la violencia y en especial la impunidad. En relación a los casos derivados del conflicto armado, en algunos casos se han logrado avances, pero estos son muy limitados, comparados con el número de violaciones a los derechos humanos perpetuadas durante el conflicto y las obligaciones que tiene el Estado de Guatemala con los derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación para las víctimas. Los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el país recibieron especialmente atención durante el 2017, luego de la tragedia en el Hogar Virgen de la Asunción, en el que murieron 41 niñas y adolescentes bajo custodia del Estado. Dicha transgresión sacó a relucir las condiciones inseguras de los hogares donde son alojados niños y niñas, así como la situación deplorable de los centros de detención de niños, niñas y adolescentes en contacto o en conflicto con la ley penal. Guatemala cerró sin avances significativos en el 2016 respecto a los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, recientemente condenó al Estado de Guatemala por procurar la impunidad en casos que debieron ser investigados. La Procuraduría de los Derechos Humanos de Guatemala, la PDH, ha expresado que en el 2016 el Estado de Guatemala no ha procurado solucionar temas de conflictividad social y declara violaciones a los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a la salud. La CIDH observa que la grave situación de los niños y niñas adolescentes en Guatemala se deriva de la debilidad y la desarticulación institucional en materia de derechos de la niñez, así como de la falta de una política pública nacional en garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes que no sea reduccionista ni proteccionista. Con la violencia y la inseguridad es de preocupación la situación de las mujeres, la niñez, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes y las defensoras de derechos humanos y las personas LGBTI, a pesar de haber tenido una ligera disminución en los últimos 10 años, la tasa general de homicidios en el país sigue siendo una de las más altas en América Latina y el Caribe. La mayoría de los delitos se les atribuyen a las maras y a los carteles de narcotráfico. La comisión fue informada sobre la existencia de un gran número de solicitudes de desalojo que existen, sobre todo en el departamento de Petén. La comisión observó que los desalojos afectan a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. Los desalojos forzados con frecuencia están vinculados a la falta de certeza jurídica sobre sus tierras, lo que constituye un elemento esencial del derecho a una vivienda adecuada. Frente a la situación de derechos humanos observada, la Comisión recomienda al Estado de Guatemala, como medidas inmediatas, redoblar su compromiso para continuar la lucha contra la impunidad, la violencia, la intolerancia y la corrupción, a través de políticas y programas de prevención y de respeto a los derechos humanos, así como de una justicia. Situación de derechos humanos e intereses legales e ilegales han obligado a la población a desplazarse o bien a resistir y defender sus territorios. La comisión resalta la importancia de la reforma judicial actualmente pendiente en el Congreso de Guatemala, relativa a la organización de las labores de la Suprema Corte de Justicia, los procesos de selección y nombramientos de los jueces y magistrados, entre otros temas. Diversos sectores de la sociedad civil, organismos especializados,
académicos e inclusive miembros del organismo ejecutivo, legislativo y judicial se han pronunciado a favor de dichas reformas. Sin embargo, a la fecha de la aprobación de este informe, esta seguía sin ser aprobada. En relación con las personas privadas de libertad, la Comisión Interamericana observó que el sistema penitenciario guatemalteco se caracteriza principalmente por el hacinamiento, el uso excesivo de la prisión preventiva y el retraso de la justicia. Además, lo caracterizan las deplorables condiciones de detención, los altos niveles de violencia, la falta de programas eficaces para la reinserción social, la corrupción y la ausencia de control efectivo de las autoridades al interior de los centros de reclusión. El hecho de no evitar el hambre en todas las zonas y comunidades del país, derecho a la protección contra el hambre, la denegación de acceso a la información a los servicios relacionados con la salud sexual y reproductiva, viola el derecho a la salud. La segregación sistemática de los niños con discapacidad de las escuelas generales, viola el derecho a la educación. El derecho de no impedir que los empleadores lleven a cabo discriminaciones en las contrataciones por razones de sexo, discapacidad, raza, opinión política, origen social, situación cuando tienen VIH, etc., viola el derecho al trabajo también. Ejemplos de violación de los derechos, tanto económicos, sociales como culturales, incluyen el desalojo forzoso de las personas de sus hogares. Esto viola el derecho a una vivienda adecuada. La contaminación del agua, por ejemplo, con desechos de instalaciones de la propiedad del Estado. Esto viola el derecho a la salud. El derecho de que no se le garantice un salario mínimo suficiente para llevar una vida digna, viola el derecho al trabajo. Una violación de los derechos económicos, sociales y culturales tiene lugar cuando un Estado incumple sus obligaciones de garantizar que tales derechos se disfruten sin discriminación. El derecho de no garantizar una licencia de maternidad a las mujeres trabajadoras viola la protección tanto de la familia como asistencia a esta también. La desconexión arbitraria e ilegal de la red de abastecimiento de agua para uso personal y doméstico viola el derecho al agua. El derecho de no establecer una limitación razonable de las horas de trabajo en los sectores tanto público como privado viola el derecho al trabajo. La prohibición de utilizar los idiomas minoritarios o indígenas viola el derecho a participar en la vida cultural. La denegación de la asistencia social a personas a causa de su condición, por ejemplo, las personas sin un domicilio fijo, a las que solicitan asilo, esto viola el derecho a la seguridad social.